pasado 24 de abril, el Senado de la República por fin aprobó la reforma pensional. Ahora este pasó a un nuevo debate, a un nuevo proceso, y es en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Lo ideal es que esta reforma quede aprobada en la Cámara de Representantes a más tardar antes del 20 de junio, para que de aprobarse entre en vigencia a partir del 1 de julio del año 2025. De esta reforma, al igual que de otros proyectos políticos del presidente Gustavo Petro, la oposición, el uribismo y algunos medios tradicionales de comunicación, como Revista Semana, se han encargado de difundir mentiras que, por supuesto, lo que ocasiona es que algunas personas las crean y salgan a las calles a marchar desinformadas. Este, por ejemplo, es el caso del ex vicepresidente Francisco Santos, que a través de la Revista Semana, o sea, es que son descarados, se atreven a prestarle este pasquín para que este descarado publique un video indicando que supuestamente el gobierno nacional le va a expropiar las pensiones a los colombianos. Que si una persona iba a recibir una pensión en 3 años, este dice que no la va a tener, que porque se la van a expropiar. Esto claramente es mentira. Míralos, cada uno de ellos y de ellas te robó tu pensión, te la expropió. Aprobaron una reforma pensional. Míralos, que si recibiste la pensión hoy en 5 años no vas a tener. Que si ibas a recibir una pensión en 3 años no la vas a tener. Que si eres un joven, olvídate de tener pensión. Estos que están aquí en este cuadro, míralos, te robaron tu futuro, te robaron tu pensión, te la expropiaron. Míralos, nombre y apellido, para que no votes por ellos. Míralos, porque salen tranquilos, pero te robaron. Sal el domingo 21 a tu marcha y haz un cartel con ellos, con la foto de ellos y sal diciendo: me robaron, te robaron la pensión. El 21 sal en tu ciudad a marchar, porque si no, este es el primero de muchos robos donde vamos a acabar como Venezuela. El 21 te espero marchando en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Miami, en Houston, en Londres, en todas partes. Que Petro entienda, no vamos a dejarlo que destruya este país. El texto de la reforma pensional que se aprobó en el Senado de la República indica que las personas que ganen hasta 2.3 salarios mínimos tienen que cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Los que ganen más de eso tienen que cotizar sus primeros 3 salarios en Colpensiones, que es el fondo público, y lo demás en un fondo privado, si así lo quisieran. Además, también se aprobó que los recursos de los aportes de pensión no los maneje directamente Colpensiones, sino que estos pasen a ser manejados por el Banco de la República, claramente con objetivos y algunas reglas específicas. Y bueno, aquí viene la partecita en donde Pacho Santos miente. En el artículo 11 de esta reforma se define que las pensiones no pertenecen a la nación y que sus recursos, es decir, los aportes de las personas, tampoco pertenecen a las entidades que los manejan. Y que además estos recursos, esas pensiones de las personas, no se pueden utilizar ni distribuir para otros fines diferentes a los del sistema pensional. Es decir, Pacho Santos y la Revista Semana mienten. Ahora, cambiamos de la Revista Semana mentirosa a Blue Radio. Ricardo Ospina, en una entrevista que le hizo a la senadora María José Pizarro, le preguntó que si era verdad que los trabajadores pasarían de aportar del 4% al 35%. Que de dónde sacó esa información no tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que es mentira. El artículo 23 de esta reforma pensional indica que todo va a seguir igual. Es decir, que el trabajador va a aportar de su salario base el 4%. Mientras que la empresa, el empleador, le va a aportar el 12% restante para un total de cotización del 16%. Así que lo que dice Ricardo Ospina también es mentira. Otra de las mentiras que anda rondando en internet, a través de redes sociales e incluso como cadenas en WhatsApp, es que supuestamente el cónyuge o los hijos no van a poder recibir la pensión de una persona fallecida. Eso también es mentira. Entre los artículos 47 y 55 de esta reforma pensional se indica que esa pensión de sobrevivientes, como se llama actualmente, va a continuar. Incluso en el mismo artículo 47, este lo nombra de manera explícita, en donde dice que si una persona llega a fallecer, a quienes va luego esa pensión es a su núcleo familiar. El senador David Luna también pertenece a esos personajes nefastos que continúan alimentando esa falsa información y esa falsa narrativa de que supuestamente a los colombianos les van a expropiar sus pensiones. Descaradamente, a través de su cuenta de X, escribió:
Los representantes a la Cámara conservadores y liberales decidieron apoyar una reforma pensional que expropia los ahorros de los colombianos y que dejará sin pensiones a las futuras generaciones. Quedará para la historia. Así que en una entrevista que concedió la representante a la Cámara Marta Alfonso a la W, desmintió lo que David Luna está diciendo. Allí lo nombró e indicó que esto es una completa mentira. La representante indicó que, contrario a lo que está diciendo el senador David Luna y también otras personas de la oposición, es una completa mentira que se vayan a expropiar las pensiones de las personas. Presten por favor mucha atención a esta gran entrevista que concedió la representante Marta Alfonso para hablar de ese tema tan importantísimo actualmente, que es la reforma pensional. Perfecto. Representante, dime. Representante, antes de que de pronto nos haga otra claridad con otro de los artículos y haciendo todas estas claridades, fíjese que me llega a la cabeza una de las críticas a esta reforma que ha venido por parte del senador Luna, David Luna, que ha dicho o que ha insistido de manera insistente en que se va a expropiar el ahorro de los fondos privados, en los fondos privados, con esta reforma pensional. Sobre este tema en particular, ¿qué nos puede decir? ¿Representante? ¿Aló? Ya volví. Ya. ¿Alcanzó a oírme la pregunta? Muy buena, sí, muy buena tu pregunta, porque nos permite hacer claridad. Eso es absolutamente falso, de toda falsedad. Representante, retomamos la comunicación. Nos decía que lo que dice el senador Luna sobre la expropiación de los ahorros es falso. ¿Por qué es falso? Porque hoy los fondos de ahorro pensional tienen cerca de 420 billones de pesos acumulados de todos los ahorros que hemos hecho los colombianos durante 30 años que estamos aportando al sistema pensional en cuentas de ahorro individual. Esa plata se mantiene completamente quieta, quieta no, porque ellos la usan para hacer inversiones internacionales, comprar bonos de deuda pública y con eso buscar en teoría una rentabilidad para las cuentas de ahorro individual que en efecto llegan, pero pues no es que se acrecenten de una manera tan importante, que es precisamente la situación de mucha gente que ahorró 20 años, 25 años de su vida laboral y cuando llega a pedir la pensión no ha logrado ahorrar 260 hasta 300 millones de pesos, que es más o menos lo que uno tendría que tener en una cuenta de ahorro individual. Con un mínimo eso es imposible para lograr pensionarse con un mínimo. A esa cuenta pues se le agregan los intereses de la rentabilidad que van generando los fondos pensionales con esa platica que es nuestra y que la invierten en muchos negocios internacionales, bolsas de valores, créditos, bonos de deuda pública, entre otros. Entonces, esa plata se va a mantener, porque es que hoy no se les podría expropiar porque es que la tienen invertida. Esa plata se mantiene tal cual en los fondos privados, ellos seguirán trabajando y rentando con ese dinero y lo que va a suceder es que en el momento en el que las personas con salarios hasta 2.3 vayan pensionándose, esa plata, esos 419, 420 billones que hoy tienen acumulados, se va entregando a Colpensiones, que será el administrador único de las pensiones del pueblo colombiano, para poderlas subsidiar. Sí, representante, sobre el umbral de cotización en Colpensiones, el presidente Petro quería llevarlo hasta 4 salarios, pero finalmente quedó en 2.3 salarios como se acordó en Senado. ¿Eso significa que ese acuerdo se mantiene hasta el final o en el debate intentarán mover este umbral a lo que el presidente de la República quiere? En el debate de los ponentes para este tercer debate en Cámara o primer debate en Cámara,
lo que termina decidiéndose es dejar el artículo tal cual venía de Senado porque no hubo un consenso alrededor del umbral. Algunos queremos que sea más alto, otros quieren que sea todavía más bajo, y como no hubo consenso, decidió dejarse como viene de Senado. Sin embargo, el debate con absoluta seguridad se va a dar en la Comisión Séptima y en la plenaria nuevamente, por una razón. Hoy el tope, el techo del sistema del subsidio a las pensiones en Colombia está en 25 salarios mínimos. Se está bajando a 2.3, es decir, todas las pensiones que se coticen sobre 2.3 salarios mínimos, que son las que quedan administradas por el Estado, van a tener un subsidio. De ahí para arriba ya no se subsidian las pensiones. Hoy estamos subsidiando pensiones hasta de 25 salarios mínimos, que es el tope. Sin embargo, una pensión de una persona que tiene 3 o 4 salarios mínimos no es una pensión excesiva, extraordinaria, es una pensión también pequeña, porque además tu tasa de reemplazo no será nunca el 100% de lo que tú ganabas cuando aportabas, cuando cotizabas. Entonces, lo que nosotros creemos es que si se lleva a 3, en mi caso, otros y el presidente quisiera llevarlo a 4, más personas, o sea, hasta 4 salarios mínimos tendrían subsidio a su pensión. Y además se ampliaría la base de cotizantes, permitiendo que haya más ahorro público y por tanto más sostenibilidad del sistema pensional, porque va a ser mucho más grande la base de aportantes, lo que se ahorra anualmente, y por tanto la posibilidad de que ese fondo respalde las pensiones a mediano y largo plazo de los colombianos. Por eso es que se quiere llevar a 4, pero eso implicaría un impacto enorme para los fondos pensionales, que quedarían solamente como con el 10% de los cotizantes, y por tanto pues esa discusión es muy difícil, porque hay congresistas que defienden los intereses de esas AFP, de esos fondos privados. De acuerdo, representante. Y bueno, aquí en los micrófonos de la W Radio, la misma procuradora Margarita Cabello también hizo varias críticas, dijo que no había capacidad técnica ni administrativa de Colpensiones. Tenemos aquí otra duda, y es ¿cómo serán los impuestos a los pensionados? ¿Habrá incrementos? No, de ninguna manera no se incrementa ningún impuesto, todo se mantiene como hoy, de acuerdo a la normatividad vigente, no se grava ninguna pensión. Perfecto, listo, representante, pues nos queda claro lo que quedó allí en esa reforma pensional. Le agradecemos su tiempo por haber estado con nosotros en W Fin de Semana y haber hecho estas claridades también al aire. Mil y mil gracias, representante. A ustedes.